economía. Si ya conocen el modelo taylorista de producción en la cadena de montaje, lo que ellos están pensando cuando hablan de industria cultural es justamente la repetición del modelo de la cadena de montaje en la producción de unos bienes que antes no eran pensados de esa manera. ¿Qué cosas se empieza a producir ahora en serie, como se producen automóviles en la fábrica de Ford? Lo que se empieza a producir ahora en serie, como antes se producía en la fábrica de Ford, son bienes culturales. ¿Cuáles son los bienes culturales de los que hablan estos muchachos en el texto? Algunos son rápidamente reconocibles. Los magazines, dicen ellos, las revistas quiere decir eso, las publicaciones, los libros, pero los libros en el sentido de los folletines, ¿no? El libro que se consume como industria, digo, se empiezan a, no sé si ustedes conocen, pero por ejemplo la novela negra norteamericana, la novela de misterio norteamericana, Hammett, Chandler, que se hizo tan famosa, empiezan en una revista, que era una revista con formato de libro, que es el folletín, digamos, donde se cuentan historias de detectives. En ese sentido hablan de industria cultural. ¿Por qué? Porque esa historieta de detective o esa historia de detective se publica, digamos, y se publica 4 millones de ejemplares. Lo que fue para nosotros el Eternauta en la República Argentina, digamos, la versión de lo que fue para Turucito, si ustedes quieren, digo, para los niños. Bueno, esa lógica de la producción en serie en gran cantidad para consumo masivo de un público que hasta ese momento no consumía esos bienes, ¿no? Entonces, le interesa cómo se desarrollan todos estos instrumentos tecnológicos para, digamos, generar la posibilidad de que estos sectores masivos consuman algo que hasta ese momento no estaba disponible para el grueso. Digamos. ¿Quiénes leían en general, digamos, libros? ¿Quiénes tenían el tiempo fuera del trabajo para leer libros? Bueno, básicamente los burgueses. Tenían la cultura para hacerlo y el tiempo para hacerlo y el dinero para comprarlo. Los sectores, digamos, medios altos eran los que podían consumir. Con lo que se chocan estos dos alemanes es con una sociedad donde esos consumos de las revistas, los folletines, los magazines, la radio, el cine, se volvieron consumos de los proletarios, es decir, de las masas trabajadoras. Eso fue posible por el desarrollo tecnológico que permitió abaratar ese consumo, abaratar esa producción, de modo tal que todos accedieron. Nosotros decíamos cuando trabajábamos Weber, si recuerdan el año pasado, la gran revolución del protestantismo es que introduce la interpretación de la Biblia y por lo tanto hace que todos deban leer la Biblia para interpretarla. Introducen con eso la lectoescritura. Ahora, una familia tenía una Biblia, digamos. A lo sumo, qué sé yo, cada miembro de la familia tenía una Biblia. Raro, pero bueno. Pero no es que había libros para todo, digamos, no es que todo el mundo se compraba una versión de la enciclopedia en su casa. No es así. Entonces, esta lógica nueva, fíjense que cuando hablan Adorno y Horkheimer del cine, refieren a Gaumont y Pathé, que son dos franceses y después hablan de dos alemanes, que fueron los que introdujeron innovaciones técnicas en el cine. Fueron los que desarrollaron las máquinas para poder hacer, digamos, varias copias de las películas y pasar en simultáneo varias copias de las películas. Esos desarrollos, digamos, que son desarrollos tecnológicos, se hacen en Estados Unidos y se hacen en Europa, más o menos en paralelo. El desarrollo de las máquinas para tener una prensa que pueda editar una cantidad de periódicos como para que millones de personas puedan leer el mismo periódico en el mismo día, al mismo tiempo. Entonces, abarata el costo del periódico. Si ustedes recuerdan la imagen de películas y series norteamericanas, el periódico cuesta una moneda. ¿Sí? ¿Qué quiere decir que cuesta una moneda? Que efectivamente su costo es ínfimo.
Si nosotros pensamos en la tradición argentina de la década del 40, del 50, cada trabajador volvía a su casa con un ejemplar de La Razón bajo el brazo, La Razón de la tarde, la quinta, que era, digamos, un ejemplar barato que se editaba a la tarde cuando los trabajadores salían de la fábrica. En ese sentido, la tecnología se articula, digamos, a la producción, digamos, al capital para suscitar nuevos consumos, ¿no? Para generar nuevos consumos. Para poder completar el círculo, digamos, tenemos tecnología, tenemos capital y producción en escala, lo que necesitamos son consumidores. La industria cultural se refiere no al productor. La figura central de la industria cultural no es la del productor, es la del consumidor. Entonces vemos aparecer acá, desde la perspectiva de los marxistas, estos dos autores, como decíamos, son autores de la tradición marxista, piensan el problema de la producción, pero se están desplazando a pensar el problema de la relación entre la producción y el consumo. Es decir, hacen ingresar la figura del consumidor. ¿Y qué piensan en relación al consumidor? Una idea central que aparece mencionada bastante de pasada en el recorte, pero a la que tenemos que prestar atención, sobre la que tenemos que detenernos, que es la de producción de necesidades. No se trata como en el proletariado del 19, donde las necesidades son las necesidades de sostenimiento material de la propia existencia. ¿Sí? Tengo que poder tener abrigo, tengo que poder comer, son necesidades vitales. En este caso, la producción de necesidades, otro autor de ese mismo conjunto, que es la Escuela de Frankfurt, Herbert Marcuse, va a hablar de necesidades falsas, ¿no? Necesidades verdaderas y falsas. Acá, Adorno y Horkheimer no se están centrando en la distinción entre verdaderas y falsas, sí están hablando de producir necesidades en el otro, suscitar una necesidad que el otro no tiene. ¿A través de qué? Fundamentalmente de la publicidad y de mostrarle al otro una forma de vivir, un estilo, dicen ellos, ¿no? Hablan bastante sobre la cuestión del estilo en el texto y de cómo el estilo te muestra algo y te hace desearlo. Te pone frente a la posibilidad de un consumo. ¿Qué te muestran las películas? Hay ahora después algunos trabajos de quienes hacen sociología de la cultura, que trabajan mucho sobre, digamos, lo que sería, digamos, sociología de las emociones, entre ellos una autora que se llama Eva Iluz, y hay uno de los textos donde ella trabaja para comenzar lo que es una cita. ¿Qué es una cita? Tener una cita con alguien, digamos, ¿no? Entonces, hace toda una descripción fenomenológica a partir de un artículo de revista de cómo se preparan ella y él. El artículo de revista cuenta eso. Cómo se preparan ella y él para la cita. Entonces, las inversiones económicas y de otro tipo que hacen cada uno de los dos para ir a la cita. Bueno, una de las cosas interesantes, y Luz ha hecho mucha investigación en la huella de los frankfurtianos, digamos, ella se ha formado con algunos de los frankfurtianos. Y una de las cosas interesantes que marca es que nosotros tenemos una idea formada de lo que es una cita. ¿Quién nos ha dado a nosotros esa idea de cómo es una cita? ¿Qué es un comportamiento romántico por parte de otro? ¿Cómo manifiesta el otro su interés o su deseo? Bueno, a nosotros todo eso nos lo formateó el cine y la tele, básicamente. Para poder leer, digamos, este texto sobre industria cultural, tenemos que ir todo el tiempo a pensar nuestros propios consumos de diversión, de entretenimiento. Y cuando vayamos a repensar nuestros propios consumos de entretenimiento, vamos a entender bastante de lo que plantean Adorno y Horkheimer. Bien, producción de necesidades. Otro criterio para leer el texto en su conjunto. Ellos van a plantear una continuidad entre lógica del trabajo o lógica del mundo del trabajo y lógica del mundo del entretenimiento.
¿En qué consiste esa continuidad entre una y otra? Fundamentalmente en la lógica mecánica, en la lógica de reproducción mecánica. En el mundo de trabajo, estos trabajadores industriales del siglo XX lo que hacen es repetir sistemáticamente el mismo acto. ¿Guiados por qué? Por la lógica de la máquina, por la temporalidad de la máquina, ¿no? Piensen otra vez en la línea de montaje. ¿Qué día? Perdón. Me olvido de descolgar el teléfono, perdón. Decíamos entonces, en la cadena de montaje lo que aparece es la repetición mecánica de los mismos movimientos y los mismos gestos. ¿Se acuerdan de la película de Charles Chaplin? Que también ilustra la cadena de montaje, ¿no? Tiempos modernos. Bueno, justamente lo que muestra, digamos, de forma payasesca de tiempos modernos es la repetición del mismo gesto, sistemáticamente, hasta que el gesto fracasa, ¿no? Hasta que el cansancio hace que algo esté. Y entonces, efectivamente, esto no pueda, el gesto fracasa y entonces se mete entre medio de las tuercas, etc. Bueno, en este sentido, decíamos entonces, aparece la lógica del mecanismo y de la repetición mecánica en el mundo del entretenimiento. ¿Qué quiere decir esto que aparece en el entretenimiento? Los productos del entretenimiento son como productos cuyo formato está tan armado que uno ya sabe cómo es, ¿no? Quiero decir, ¿quiénes ven Tinelli en algún momento o han visto Tinelli en algún momento? Los concursos de... Bien, ¿qué tal, Laila? ¿Cómo va? Estoy diciendo, los concursos, ¿no? Los concursos de baile en un momento, los diversos concursos con el formato Tinelli. Cuando uno ve 2, 3 programas, vos ya sabés cómo es la mecánica, ¿o no? Digamos, quiero decir, tiene una lógica, incluso las peleas al final, el maltrato a alguno, el quilombo entre el jurado y el participante, el coach del participante, todo eso no es un formato muy reconocible. Viste 3 programas, ya sabes de qué se trata. Es siempre más o menos lo mismo. Telenovelas. Uno en la telenovela no puede rápidamente, no sé si ustedes han sido consumidores de telenovela, pero digo, viste una y vos reconocés a la mala de la telenovela en el primer capítulo. No hace falta llegar al final para saber quién es la villana, ¿no? Te das cuenta más que rápido. Bueno, ¿por qué pasa eso? Porque nuestros consumos se hacen sobre formatos que están tan estandarizados como la lógica de producción del mundo burgués al que pertenecemos como productores. Lo que tratan de mostrar Adorno y Horkheimer es justamente cómo hay, podríamos decir, una simbiosis entre mundo del trabajo y mundo del entretenimiento, cuya función, dicen ellos, es que nosotros nos formateemos, ¿no? Nos formateemos nosotros, nuestro marullo, nuestra cabeza, en esta lógica de la repetición de lo mismo. La clave para entender el funcionamiento tecnológico de la industria cultural es que hace uno con toda la industria. Tiene la misma lógica de toda la industria, que es que la repetición y la producción de objetos en serie. Bueno, en la industria cultural también.
las variaciones, ellos van a marcar mucho esto, de las variaciones en realidad son mentirosas. Las variaciones en realidad son engañosas. ¿Por qué? Porque la variación contiene siempre por debajo una referencia a lo mismo. ¿Qué te cambia? Te cambian el galán de la película. Entonces, el héroe unas veces es héroe en el western, en el lejano oeste, otras veces es un héroe en el espacio, otras veces es un héroe en la guerra. La lógica es siempre la misma. El relato que subyace es siempre el mismo. En la comedia, los enredos, ¿qué son? Bueno, son las idas y venidas, digamos, en las alternativas del romance, cuyo desenlace se presupone, ¿no? Está armado sobre un esquema, incluso si escapa del esquema, está armado sobre un esquema. Ahora, hay algo más interesante que ellos van a plantear, digamos, en el centro del texto, que es qué pasa si uno, digamos, no engancha con ese consumo. Bueno, nos quedamos afuera. Nos quedamos afuera y esa idea es una idea muy interesante. Hay 2 o 3 ideas muy interesantes en el planteo de los frankfurtianos. Primero, el papel de la imagen. Digamos, el mundo es lo que pasa por la cámara. Fíjense que ellos están escribiendo en el 49, el texto es del 47, lo publicaron en el 49, y las ideas son un poquito más viejas. Y los tipos tienen perfectamente en claro que el mundo pasa por la cámara, que la experiencia se hace no vivencial e inmediata, sino a través de la cámara. ¿Cómo fui a Italia? Fui a Italia porque tengo las fotos de Italia. Italia es lo que aparece en las fotos de Italia, ¿no? Italia no es la experiencia que yo hice de estar con cierta gente en ciertos lugares, caminar, no. Es la experiencia de la imagen que muestra eso. Entonces, es muy interesante, digamos, cómo para ellos hay un formateo tal de la identidad de quienes pertenecemos, de los consumidores, ¿no? Que pertenecemos a estas sociedades, que en realidad el que se queda fuera de estos consumos es como si fuera normal, ¿no? Entra casi dentro de la lógica de la patología. ¿Cómo no vas a enganchar con él? Bueno, industria cultural entonces aparece acá como el equivalente de la industria de la diversión en todos sus formatos. Ellos están hablando, en el momento en que producen, sobre todo del fenómeno de las publicaciones, la industria de las publicaciones, diarios, revistas, libros, de la radio, que es la industria más fuerte en ese momento, el medio de comunicación dominante en el momento que ellos escriben es la radio, y se interesan mucho por lo que implica la reproducción musical y por lo que genera de conformidad, en el sentido de qué conformistas nos vuelve el poder consumir música de esa manera, ¿no? El poder consumir esto de tener la libertad que genera, para ellos es una falsa libertad, la libertad que genera yo elijo la música que me gusta, ¿no? No tengo que saber de música para escuchar esto. Basta con que me guste o no me guste. Bueno, esa lógica que implica que yo escucho algo y nada más me entretiene, podríamos decir, está en el centro. La radio está en el centro, decíamos, y el tercer gran elemento es el cine. Ahora, fíjense que ellos van a mencionar que hay algo que se está cocinando, que hay algo que se está preparando, que es la síntesis entre la radio y el cine, y eso es la televisión. Lo que está llegando en el momento que ellos escriben es justamente lo que después va a ser el formato más importante durante el siglo XX del consumo cultural, que es la tele. ¿Cuál es hoy el formato más importante del consumo cultural? ¿Qué opinan? Internet. Claro, todo lo que pasa por Internet. No podría decir, qué sé yo, Netflix, las redes sociales, nosotros YouTube. Nosotros tenemos todos esos consumos, digamos, que ocupan hoy el lugar y esos consumos están cada vez más individualizados. Fíjense que a diferencia de los consumos del siglo XX,
la radio, la televisión son consumos que podríamos decir se producen en el ámbito familiar, ¿no? Son consumos domésticos compartidos. Bueno, a diferencia de eso, nuestros consumos hoy son consumos que son radicalmente individualizantes, está cada uno con su pantallita, ¿no? Profe, hola. Fíjense con lo que pasó ayer, mucha gente sin saber qué hacer. Era una locura. No sé qué hacer, me decían, ¿cómo no sabe qué hacer? Leí un libro. Claro, lo tenemos tan arraigado que te lo sacan y te quedaste sin nada. Totalmente, y además la sensación de no poder comunicarte con el mundo, la sensación de desconexión que nos produce, porque nosotros creemos que estamos conectados con el mundo circundante a partir de estas redes, ¿no? Digo, no puedo whatsappear con la familia. Entonces, efectivamente hay un efecto, lo único que quiero marcar es la prolongación del modelo que describen Adorno y Horkheimer con lo que está pasando contemporáneamente, ¿no? Quiero decir, hoy no estamos en otra lógica muy diferente de esta. Bueno, otro criterio para leer el texto, ¿no? La industria de la diversión implica una contraposición entre lo que sería el modelo del arte y el modelo de la industria cultural. El papel del arte, tal como lo trabajan Adorno y Horkheimer, van a ver que es un papel complejo, en el sentido de que al mismo tiempo ellos son críticos con el arte en el sentido del arte burgués, el arte digamos, del modelo capitalista propio del siglo XIX. Ahí el arte se piensa como algo que consumen quienes tienen con qué consumir. El arte es el arte para las clases burguesas, es el arte para las clases altas. ¿Qué queremos decir? El arte es lo que se consume en el Colón, digamos, para ilustrar nuestro modelo del siglo XIX, parte del siglo XX. Eso es arte. Digamos, lo del teatro de revistas es diversión, no es arte. Entonces, cuando ellos toman la idea de arte y lo contraponen con industria cultural, guarda, que no es que están diciendo, ay, el arte es maravilloso y el arte es lo que debe ser. No, lo que están diciendo es, ese era el objeto de cultura, de consumo de las clases burguesas, y en ese sentido, el arte no es menos engañoso, no es menos ideológico que la industria cultural, ¿no? En el arte no encontramos verdad solo por el hecho de ser arte. El arte también puede ser ideología y es, digamos, el modo en que se autolegitima la propia clase burguesa, en que se presenta, digamos, a sí misma como merecedora la propia clase burguesa. ¿Por qué? Porque tienen las condiciones para esos consumos elevados. Es como si fuera mostrar su condición espiritual, el consumo de arte que hacen, ¿no? Son elevados porque consumen esas cosas bellas. Digamos, ¿qué no aparece en ese consumo del arte? No aparece la condición de la producción de ese consumo de arte, que es la explotación de clases, ¿no? Está borrada. La idea de la explotación de clases está borrada del arte. Bueno, por eso van a contraponer, digamos, las posibilidades subversivas del arte, en el sentido, él habla de los revoltés, usa el término en francés en el texto, ellos, usan el término en francés en el texto, los revoltés, refiriéndose, digamos, los revoltés son los revoltosos, los que hacen quilombo, diríamos nosotros, es decir, aquellos artistas que subvierten con el arte la lógica de consumo del arte no hay que trabajar más en casa, quiero volver a dar clase allá. No sé si ya se lo he dicho. Bueno, efectivamente, se trata del consumo que hacen estos que tienen con qué hacer ese consumo. Bueno, decíamos entonces, contraposición entre arte e industria cultural. Si el arte no es el portador de la verdad, ¿en qué estaría la contraposición? La industria cultural genera una ficción que legitima y que en ese sentido opera como ideología.
el arte opera como ideología, la industria cultural también es la forma ideológica predominante de la sociedad de clases del siglo XX, de esto que ellos llaman capitalismo tardío. ¿Qué hace la industria cultural? Crea la ficción de el homogéneo, de somos todos iguales, ¿no? Todos vamos al cine, para decirlo de alguna manera, ¿no? Todos escuchamos música. No importa si se trata de un gran burgués o se trata de el ama de casa casada con el proletario, todos vamos al cine. Bueno, esta ficción, que es la ficción de un consumo homogéneo, que es la ficción de consumimos lo mismo, es justamente, digamos, el modo en que opera la legitimación propia de la sociedad de consumo, ¿no? De la sociedad en que funciona la industria cultural. Pero además de la contraposición entre arte e industria cultural que encontramos en el texto, ustedes van a encontrar la contraposición entre industria cultural y este modelo de vieja ideología, en el sentido de la vieja ideología, que es la ideología propia del siglo XIX, tiene un carácter, podríamos decir, de trabajo sobre la conciencia. Es una forma de conciencia, ¿no? ¿Se acuerdan que habíamos visto nosotros cuando trabajamos el año pasado Marx, que trabajamos, es una forma de representación del mundo? Y es una forma de representación del mundo producida por la clase dominante e impuesta a los dominados, pero es una forma de conciencia. Ellos van a plantear acá una contraposición que es muy interesante y que es muy novedosa para el momento en que ellos la proponen, que es la industria cultural no funciona como una forma de conciencia. Funciona como la cancelación de una forma de conciencia. Digamos, lo que vos hacés cuando consumís entretenimiento no es adquirir una conciencia otra del mundo, sino es desenchufar, ¿no? Fíjense que la imagen que nosotros usamos es esa. Uno llega a la noche, laburar, y entonces pone cualquier boludez en la televisión para desenchufar, ¿no? Esa es la lógica. Efectivamente no hay reflexión sobre este consumo, no hay posibilidad de pensar, no hay una formación de conciencia en relación. Sí genera prácticas, ¿no? Sí genera prácticas sobre todo de consumo, pero no reflexionadas. No deja espacio para la reflexión, no deja elementos para la reflexión. Y en ese sentido, la vieja ideología era todavía una forma de representación del mundo, de formación de la conciencia del mundo, etcétera, etcétera. Último elemento de esta contraposición, digo, de los criterios con los cuales leer el conjunto del texto. Adorno y Horkheimer fueron caracterizados por Umberto Eco, pero después por muchos otros comentaristas, digamos, sobre la obra, sobre todo sobre la dialéctica de la Ilustración o del Iluminismo, como apocalípticos. En el sentido de que en el momento en que están escribiendo, cuando tienen frente a ellos, digamos, el triunfo de la industria cultural, el éxito de la industria cultural, cuando ven cómo algunas formas de esa industria cultural avanzaron en Alemania, generando el fascismo, generando el nazismo, cómo, digamos, esas formas totalitarias, básicamente porque son unidimensionales, ¿no? Totalitarias porque no dejan espacio para la crítica, no dejan espacio para la resistencia, no dejan espacio para la rebeldía, se vuelven muy pesimistas, apocalípticos en el sentido de que no ven, no van a encontrar cómo es posible, digamos, generar conciencia crítica en el proletariado cuando el proletariado se ha vuelto consumidor de estas formas culturales, ¿no? Un proletariado que deviene entonces conformista. Están pensando en cómo produce, digamos, formas de conformismo que implican que, digamos, todo el formato de la industria cultural se orienta a que me voy a bancar la que me toca, ¿sí? Digamos,
me entretengo para recargar, para volver a la fábrica al día siguiente a repetir el mismo ciclo. Si nosotros miramos, para mí hay como una maravillosa muestra de una forma de leer la industria cultural provista por la misma industria norteamericana, que es Los Simpson. ¿Quién es Homero Simpson? Es ese trabajador que describen Adorno y Horkheimer. Es ese trabajador que pasa del sofá frente al televisor con la cerveza en la mano a la taberna. Y que va y hace su laburo, digamos, en esa lógica del mecanismo sin ninguna reflexión, ni compromiso, ni crítica. El tipo labura en una central nuclear, ¿no? Labura con energía que puede hacer reventar todo. Ahora, ustedes vieron cómo labura Homero Simpson, ¿no? Quiero decir, el cuidado con el que labura Homero Simpson. Bueno, ¿qué ilustra este dibujito, ¿no? Este cartoon? Bueno, lo que ilustra en realidad es el modelo de consumo de la industria cultural. Fíjense que aparece ahí como diferenciada Lisa. Lisa es de alguna manera, más que su madre, digamos, es como el elemento crítico, ¿no? Es como la vocecita que señala, che, mirá, ahora es una voz marginal, es una voz sin peso, ¿no? Porque es la voz de una niña, es la voz de, digamos, alguien que no tiene capacidad ni de decisión, ni de injerencia, etc. Digo porque en algún sentido en Los Simpsons hay una marca de esta lógica apocalíptica. Parece que no encontramos salida, parece que esto es como, y si uno ve, qué sé yo, contemporáneamente el triunfo de Trump usando las redes, etcétera, etcétera, uno podría pensar hasta dónde efectivamente la salida no queda clara para nada, no aparece que la capacidad crítica, digamos, efectivamente sea fácil de ejercitar, o sea fácil de formar una conciencia crítica a partir de procesos de lucha, ¿no? El conformismo es muy alto. Es muy alto. Bueno, decíamos entonces, esta posición ha sido caracterizada como apocalíptica y al mismo tiempo ha sido caracterizada por algunos otros comentaristas por su carácter elitista. Decíamos antes, hay un notorio elitismo. Bueno, en el texto van a encontrar que algo de ese elitismo está ligado. Adorno y Horkheimer hacen una referencia a una condición más o menos excepcional de Alemania. Abro un paréntesis. Todos los alemanes tienen la idea de que Alemania es una excepción respecto a Europa, es una excepción respecto al capitalismo, es una excepción en la filosofía. Ellos son excepcionales, digamos, no tienen esa cosa argentina de nosotros somos en realidad los campeones morales del mundo. Bueno, ellos también tienen esa idea de que ellos son como una excepción en la historia del mundo. Y algo de lo que plantea Adorno en relación a la excepción, Adorno y Horkheimer en relación a la excepcionalidad de Alemania es muy interesante para pensar otras claves, digamos, que también nos involucran a nosotros y problemas contemporáneos importantes. La tesis de Adorno y Horkheimer sobre por qué, digamos, Alemania es distinta, tiene que ver con que el consumo cultural en Alemania no estuvo sujeto al mercado, como lo estuvo en Inglaterra, en Estados Unidos, en Francia, donde el arte funcionó por el mercado desde el comienzo. Son capitalismos desarrollados originariamente. Ese capitalismo originario, digamos, temprano, hizo que el mercado predominara y entonces el consumo del arte se subsumió al mercado. Seguía las reglas de oferta y demanda del mercado, ¿no? Entonces los burgueses decidieron quién era un pintor al que se le compraba y cuál no, digamos. Es el mercado el que regula la producción artística, de todo, música, qué sé yo. Ahí ellos proponen que Alemania en ese sentido constituye una excepción, tiene una diferencia. Alemania tenía una burguesía muy débil, no tiene un mercado, digamos, potente con un desarrollo de sociedad civil potente como el inglés, y entonces las artes son protegidas por el Estado.
por las comunas, por los nobles. Tienen una lógica, podríamos decir, más parecida en la protección a la de los mecenas italianos del Renacimiento. Y entonces dice, eso les permitió, por ejemplo, a los editores de música y de libros, editar cosas que no compraba nadie. ¿No? A mí me llama mucho la atención la referencia, porque justamente se trata de editar música que nadie compra. ¿Para qué editar si nadie la compra? Bueno, justamente porque se puede editar algo que es muy excepcional, como se puede montar una obra que no va a ir a ver nadie. Digamos, se puede tener ese carácter de una producción, si ustedes quieren, experimental de arte, porque hay financiamiento que no depende del mercado. Esa tesis de que, digamos, el arte producido, lo cultural producido en sustracción al mercado, puede tener un carácter de innovación, de revuelta, de ruptura. Es una idea fuerte en las tesis de Adorno y Horkheimer. La idea del financiamiento, entonces, allí público, digamos, que no sea por vía del mercado. Y por otro lado, digamos, si esta es la excepcionalidad alemana, donde no se da la excepcionalidad, ¿qué ocurre? Ocurre que ya no hay distinción entre mercado manejando la producción de bienes como automóviles y mercado manejando la producción de bienes como películas o libros, ¿no? Nosotros siempre hemos tendido a pensar la literatura como un arte, digamos, culturalmente más elevado. Sin embargo, si uno piensa en cómo se producen bestsellers, digamos, ¿no? La lógica de la escritura, las grandes editoriales fabrican escritores de bestsellers, digamos, no tiene más o menos el mismo, qué sé yo, toda la serie de policiales de fulanito, se fabrican los bestsellers como se fabrican chorizos en ristra con la máquina, digamos. No hay gran diferencia. Entonces, lo que le interesa marcar a Adorno y Horkheimer es justamente cómo allí no hay una, ¿cómo decirlo? No hay una distinción posible entre cómo se fabrican otros objetos y cómo se fabrican los objetos culturales. ¿Y qué quiere decir que no hay una distinción entre otros objetos, entre la fabricación de televisores o autos y la fabricación de bestsellers o de libros? Lo que quiere decir es que el producto se lo piensa en función de un elemento que está muy marcado en el texto, que es ofrecer siempre lo mismo. Digamos, donde de lo que se trata es de que la innovación, ellos dicen la variación, la diferenciación, digamos, es como de decorado, ¿no? Es como de los elementos aleatorios, los elementos superficiales. Estructuralmente nos dan a consumir siempre lo mismo. Y ese consumir siempre lo mismo es justamente como la convalidación del sistema capitalista en su funcionamiento. Es la idea de que no puedo salir de lo mismo. Digamos, no hay algo por fuera de la repetición de lo mismo. Entonces, la eficacia ideológica del consumo cultural no estaría en que nos den una forma de conciencia, nos representen el mundo de cierta manera, qué sé yo. No es por el contenido, por decirlo de algún modo, no es por el contenido que dice que está bien que los ricos sean ricos porque Dios los eligió para que sean ricos, qué sé yo. Como en el medioevo, bueno, los nobles son los elegidos de Dios y listo. No es por el contenido, es por el formato. Es por el formato de la reproducción de lo mismo, por lo cual queda anulado para nosotros la idea de que hay posibilidad de algo diferente. Fíjense que ellos marcan en alguna parte del texto que si algo diferente se introduce en la lógica del azar, ¿no? El azar es el que hace posible que cualquiera, todos somos iguales, todos estamos homogeneizados, todos estamos formateados del mismo modo,
Qué día complicado. ¿Y de qué deviene la posibilidad de, digamos, de que alguien efectivamente se vuelva rico? Del azar. Fíjense que ni siquiera es el mérito, ¿eh? El mérito tiene como un juego ahí azaroso, digamos. No aparece fuertemente la idea de meritocracia, que sí vamos a ver que reaparece a posteriori, ¿no? Pero reaparece a posteriori con este formato, y a mí me parece interesante tomar los elementos de Adorno y Horkheimer para pensar, por ejemplo, cómo aparece toda la lógica de la autoayuda y de las vidas ejemplares en el modelo de la autoayuda, ¿no? A mí, yo superé, yo logré, ¿verdad? Aparece en la medida en que eso es posible para todos. Fue un azar que me ocurriera a mí, pero es posible para todos. Y eso se afirman las dos cosas al mismo tiempo, ¿no? Bueno, ese modelo del consumo, qué sé yo, de los libros de autoayuda, como se consumen los programas como los talk show, son todas fabricaciones de productos destinadas a mostrar cierta identidad de lo mismo, ¿no? El conflicto que se muestra en televisión adentro de la familia es el conflicto dentro de nuestras propias familias. Hay un elemento ahí de insistencia de la mentira. Bueno, por lo menos estos ejes quería retomarlos, digamos, como ejes para leer el conjunto del texto, antes de que en todo caso nos dediquemos a algunas cuestiones más específicas. ¿Hasta acá más o menos estamos? Sí, profe. Sí, hasta acá se entendió bien. Bueno, el punto de arranque del recorte es un punto de arranque, digamos, en la dirección de algo que planteábamos recién al final. Ellos proponen, digamos, que van a debatir en lo que sigue una tesis, que está muy difundida entre quienes hacen lo que nosotros llamaríamos sociología de la cultura, o entre los filósofos que se ocupan de la cultura, con los que ellos debaten, ¿no? Sobre todo los filósofos europeos que se ocupan de la cultura. Y ellos dicen que esta tesis sociológica, filosófica, es la idea de que todas las transformaciones modernas, ¿no? La pérdida de sostén que las sociedades modernas han tenido respecto de la religión por la secularización, el hecho de que la religiosidad haya retrocedido y las sociedades se hayan secularizado, la disolución de los elementos de comunidad existentes y propios de las sociedades precapitalistas, en el sentido de las sociedades, digamos, de antiguo régimen, las sociedades feudales, si usted quiere, pero no solo las feudales, la del principio del capitalismo también, donde todavía hay elementos intensos de comunidad presentes, ¿cierto? Como se han ido con la sociedad capitalista, se han ido disolviendo muchos de esos elementos. Paréntesis, ¿se acuerdan del año pasado cuando trabajábamos Durkheim? Que nosotros veíamos en el suicidio egoísta, decíamos, cómo la integración de la sociedad doméstica, la sociedad política y la sociedad religiosa ocasiona desintegración, produce, digamos, que los individuos queden como desenlazados. Bueno, ellos están retomando esta idea, la idea de que la sociedad moderna, la sociedad industrial, etcétera, hace retroceder las formas de integración que producen, por ejemplo, la religión o que produce la familia. Entonces, como la diferenciación técnica, digamos, que implica una división social mayor del trabajo, el hecho de que, digamos, nuevos modos tecnológicos de producir las cosas generan diferenciación al interior de la misma sociedad, y cómo la especialización llevada, digamos, hasta el extremo. ¿Por qué la especialización? Porque la especialización implica que ya nadie tiene una captación global de toda la cultura a la que se pertenece, ¿no? Ninguno de nosotros comprende completamente la cultura de la que forma parte, porque a todos nosotros, digamos, dado el grado de especialización, hay grandes fragmentos de la cultura que se nos escapan. ¿Estamos de acuerdo en eso? Pensemos en la música. Pensemos, todos nosotros somos consumidores de música de algún modo. ¿Cuánto de la música que se produce conocemos? El 1%. Bueno, ni siquiera de la que se hace en nuestro país. Digamos. Yo me enteré de la existencia de Elegante
digamos, a raíz de la referencia en el discurso, ni sabía de quién se trataba, y como eso, 128 cosas más de las que no tengo ni la más mínima noción. Bueno, cada uno de nosotros en la lógica de la especialización, yo tomé el ejemplo de la música, pero no podría decir que hay muchísimos otros campos en los cuales no conocemos absolutamente nada. Nuestra propia cultura es una cultura que nos vuelve extraños a un gran conjunto de aspectos. Bueno, ¿cuál es la tesis de la que parte? Digamos, estos sociólogos, estos filósofos que se dedican a la cultura dicen que todos estos procesos, estos cambios propios de las sociedades modernas, lo que traen es un caos cultural. Lo que traen como consecuencias es que nuestra cultura se volvió caótica, ¿no? Si ustedes se fijan, en Weber está la idea del caos cultural, ¿no? Él habla de politeísmo de los valores en la cultura y habla de algo, de esta idea de nuestra cultura se volvió como muchas cosas diferentes todas al mismo tiempo. A diferencia de las culturas tradicionales que son más homogéneas, ¿no? Y por lo tanto más ordenadas. Lo que van a plantear Adorno y Horkheimer es que todos esos muchachos se equivocan y se equivocan fulero. Porque en realidad los hechos, dicen ellos, desmienten el supuesto caos. Ese supuesto caos es algo así como el modo de aparecer, es el problema de la relación, de la diferencia entre cómo algo aparece y cómo es. Apariencia, sí, cosas muy distintas, todo caótico, pero, dicen ellos, lo que subyace es que nosotros vivimos en sociedades terriblemente homogéneas. ¿En qué consiste esto? Dicen directamente, los habitantes de estas sociedades afluyen, digamos, asisten a los centros urbanos, a los centros nucleares de las ciudades, a fin de trabajar y divertirse, tanto en carácter de productores como de consumidores. Las cédulas edilicias se cristalizan. ¿Cuál sería la cédula edilicia prototípica de ese lugar donde al mismo tiempo, digamos, transitamos como productores y consumidores? ¿Cuál es esa cédula edilicia contemporánea? El mercado. Sí. Los grandes supermercados, los shoppings. Esos son los grandes, pero esos son ahora, digo, no en la época que está hablando Adorno. Cuando él está hablando de los centros de las ciudades, ¿no? Lo que nosotros llamábamos ir al centro en otra época, ¿no? Cuando ir al centro era ir al lugar donde todo estaba a mano, todo estaba disponible. Bueno, entonces se cristalizan allí estas formaciones edilicias muy bien organizadas. ¿Qué es lo que está tan bien orquestado allí? Bueno, la relación, dicen ellos, entre un macrocosmos y un microcosmos. Ese macrocosmos y este microcosmos hacen, digamos, que se articule, podríamos decir, una falsa identidad, dicen ellos, entre el universal y el particular. Están usando categorías hegelianas, categorías que Marx retoma, la del universal y la del particular, en el sentido de conciliar elementos contradictorios. Lo que están diciendo es que ese microcosmos del consumo, que sería el centro, el shopping, el supermercado, el hipermercado, en realidad, digamos, lo que trae al mismo espacio es la complejidad de la producción industrial macro, ¿no? La actualizan en un solo espacio, volviéndonos al mismo tiempo consumidores de eso que somos productores, en una situación en la que no nos reconocemos como productores de eso. Acuérdense de la alienación, acuérdense que nosotros no nos reconocemos como productores de lo que producimos, sino que nos encontramos con lo que producimos en el mercado. Bueno, esa idea de alienación está presente en esta lógica que plantean Adorno y Horkheimer respecto de cómo, digamos, de cuál es el planteo general. El planteo general es que en estas sociedades no hay ningún caos. Todo está bien orquestadito, digamos, ¿no? Todo está bien conciliadito, más allá de la apariencia de diversidad
que está, digamos, en todos lados, ¿no? Otra cuestión que van a plantear, bastante al comienzo del texto, es que a los que se ocupan, digamos, de la noción de industria cultural, se interesan en plantear, digamos, esta idea fundamentalmente en términos tecnológicos, ¿no? Sobre todo, ellos están hablando de la industria cinematográfica. Cuando ellos llegan a Estados Unidos, con lo que se encuentran es que Hollywood lo que tiene no son, digamos, grupos artísticos, no están produciendo cine en la lógica del arte, como sí se ha visto en Europa en la década del 20 o del 10, por ejemplo, donde efectivamente uno encuentra algo de la lógica del arte, sino que se trata de una producción fundamentalmente en el sentido de la reproducción técnica, pero además de la reproducción de las máquinas que permiten hacer muchas copias de las películas, reproducir con muchos proyectores en muchas salas, etc. Lo que se vuelve industria es producir cine. Lo que se volvió industrial es la producción de eso que va a ser consumido, ¿no? Por eso los grandes estudios son el gran elemento técnico de estas industrias culturales. El estudio, los grandes estudios norteamericanos, ellos hablan en el texto de la Metro-Goldwyn-Mayer, hablan de Paramount, hablan de ese modelo de los grandes estudios, la Warner, bueno, que son el formato, digamos, en el cual se industrializa la producción de lo que hasta 10 años antes era producción artesanal. Si uno mira cómo hacían las películas los hermanos Lumière y uno ve cómo hacen las películas los primeros directores de los estudios, lo que ven, quiero decir, para cuando aparece Rodolfo Valentino y las películas de Rodolfo Valentino, todavía películas mudas, lo que uno ve de un paso al otro es cómo empieza la producción en serie de cine, cómo empieza la producción industrial. Y ahí la tecnología en la industria no es solo el instrumento con el que se proyecta, sino que la tecnología industrial es el armado del proceso de trabajo. Te contrato guionistas, contrato directores, contrato actores, los actores bajo contrato, digamos, el modelo de tengo estos actores por tantos años y los uso en distintas cosas, digamos. A lo pongo atrás, acá baila, allá canta y allá hace de un asesino serial. Bueno, fíjense que para nosotros se volvió natural algo que no tiene absolutamente nada de natural. Por eso digo, como ellos ven cierta constancia o cierta identidad por debajo del caos, nosotros vemos a la misma persona haciendo personajes diferentes. Y nosotros hacemos como que compramos que se trata de diferentes personajes. Porque hay que hacer una operación sobre nosotros mismos para que yo me crea que que aparece acá es el mismo, digamos, es otro distinto del que aparece allá y no el mismo. ¿Vieron cuando se hace ese chiste de Darín siempre actúa de Darín? Digamos, que en todas las películas Darín hace de Darín. Bueno, algo ahí está obrando en el sentido de la crítica de no me la creo más. Pero lo cierto es que nosotros consumimos esos productos culturales sobre la base de hacer como que nos creemos, que el mismo es uno distinto. Bueno, en ese sentido hablamos de cómo el proceso de trabajo se vuelve industria, ¿no? Industria de millones de personas, industria de millones de inversión, y en ese sentido el poder que implica el capital puesto allí. Los grandes capitostes del capital del siglo XX tienen que ver con las industrias culturales, y si vemos la salida del siglo XX y el comienzo del XXI, la compañera hablaba de la caída de todas las empresas del señor Zuckerberg, efectivamente los grandes capitostes del capital del siglo XXI son los de las nuevas industrias culturales, ¿no? Entonces, en ese sentido, pusieron el ojo en un fenómeno que ellos pescaron rápidamente, que iba a ser muy determinante, que es la articulación entre la producción de bienes de entretenimiento como bienes de consumo y el funcionamiento de eso en la lógica del capital y del capitalismo. Bueno, otro elemento interesante en relación a esta cuestión de no hay diferenciación
o no podríamos, digamos, pensar en términos de esa diferenciación. Las distinciones que se introducen, ellos plantean, digamos, bueno, hay distinciones que tienen que ver con la categoría del cine. El cine A, el cine B, las películas clase B, clase Z. Digamos, cómo aparecen revistas, ¿no? La revista para la clase alta, la revista para consumo popular, la revista de deporte, la revista de humor. Si nosotros seguimos avanzando en el siglo XX, tenemos una revista para cada tarde, ¿no? En realidad, dice, no sirven más que para, y esta idea también en el 49 es muy novedosa, dice, no sirven más que para clasificar y organizar a los consumidores y para poder adueñarse de los consumidores sin desperdicio. Es decir, sin que te queden consumidores afuera. Los que no te compran esto, te van a comprar esto. Aquel que es incapaz, qué sé yo siempre me acuerdo porque yo soy consumidora de cine de la década del 70, del 80, que era la época en que íbamos efectivamente al cine. Y entonces se consumían las películas catástrofe, ¿no? Las películas donde los aviones estallaban contra los aeropuertos, donde se quemaban las torres, no sé yo, todas esas películas típicamente catástrofes, que eran además las películas populares y taquilleras de esa época. Y entonces, para el que no enganchaba con eso, aparecieron las películas que hacían comedia con eso. Las películas en las cuales, digamos, lo que se hacía era burlarse. ¿Y dónde está el piloto? Era la película, digamos, burlándose de aeropuertos. Yo vi las dos, por supuesto. Pero que decir, el que se te escapa de este lado, lo enganchás de este otro, ¿no? El que consume cine argentino de alta calidad ve Torre Nilsson. Ahora, el que no consume Torre Nilsson va a ver a Olmedo y Porcel. En ese sentido, digamos, no se trata de que la diversidad tenga que ver con los creadores, no se trata de esta idea, y ellos enfatizan eso, no hay cine de autor, por ejemplo, ¿no? No se trata de el estilo, la diversidad, la originalidad del producto, sino se trata de con qué estrategia de marketing se trabaja a los consumidores para que no se te escapen, para que no te quede, digamos, un grupo fuera. Y en eso también aparece una idea muy temprana, porque digo, lo están planteando en la mitad de los 40, que efectivamente para captar ese fenómeno es una idea bastante original. Tiene que ver también con el manejo del marketing y de la publicidad que ya se hace en Estados Unidos al interior de las grandes empresas culturales durante la década del 40 y del 50, ¿no? Entonces, ¿para qué sirve, digamos, elegir calidades o características diferentes en los productos culturales, plantean ellos, producidos en serie? Bueno, básicamente para lograr una cuantificación más completa. Esta idea de una cuantificación más completa, dice, cada uno debe comportarse espontáneamente de acuerdo a su level. Ellos lo dicen en inglés. Y es interesante que usen el término en inglés, porque el término en inglés tiene un significado doble. Su nivel, pero también su etiqueta. En este sentido, digamos, el hecho después lo vamos a volver a trabajar nosotros desde otra perspectiva, retengan este fenómeno, porque lo vamos a retomar cuando trabajemos Bourdieu. La idea del etiquetamiento, la idea de marcar un nivel por lo que se consume, es justamente la idea por la cual quedamos capturados en este tipo de consumo, ¿no? Aquello que consumimos nos constituye en nuestra identidad, nos constituye en lo que somos. En el texto El hombre unidimensional de Marcuse, que se escribe bastantes años después de de Adorno y Horkheimer, pero en la misma línea teórica, digamos, en la misma línea de preocupaciones, plantea cómo, digamos, hay una búsqueda en la producción de determinados bienes de consumo del borramiento de la etiqueta, ¿no? Entonces, como las tiendas comunes te venden el mismo vestido que fabricó, digamos, el modisto de una casa, como, qué sé yo, Dior, pero te lo venden en versión barata, ¿no? Tenés el mismo modelo, el mismo esquema de vestido, se usa lo mismo, ¿no? Esta idea de la moda, lo que está de moda. Lo que está de moda es lo que el modisto famoso puso de moda,
pero se hace como en versión cara para, digamos, el consumo suntuario de las clases opulentas y en versión con la pretensión de borrar las diferencias de clase, ¿no? Con la pretensión justamente de omitir esa práctica, la práctica de producir, digamos, la versión barata de lo mismo que consume el sector alto de la sociedad, es lo que termina por lanzar una práctica que otra vez para nosotros hoy se volvió habitual, que es la de poner las etiquetas por fuera. ¿Cuándo se empieza a usar el hecho de que vos llevás el lagartito de Lacoste en la remera? Bueno, justamente cuando de lo que se trata es de marcar que es un original. ¿No? ¿Por qué la preocupación por marcar en la ropa que el detalle, digamos, señale, la etiqueta o algún detalle señale la originalidad, ¿no? Qué sé yo, en las mallas, me acuerdo, en los trajes de baño solía venir cosido un elemento de metal que tenía el logo de la marca y eso quedaba por fuera para que se viera. Bueno, en ese sentido, las mallas catalinas, me acuerdo que eran unas mallas famosas y caras, hace muchos años atrás, y la lógica es justamente esta de introducir un elemento diferenciador porque los consumos tienden a homogeneizar. Los consumos están, digamos, buscando que nadie se escape y por lo tanto a todos hay que llegar con algún formato, digamos, similar. Me interesa marcar entonces esta cuestión de cómo vamos a ser por nuestros consumos etiquetados y al mismo tiempo nivelados. Vamos a ver después cuando trabajemos Bourdieu, pero nada más adelanto acá. Nosotros en general, podríamos decir, consumimos prensa, ¿no? Cuando se compraba diarios hace muchos años atrás, todo el mundo leía algún diario. Ahora, la diferenciación, ¿cómo se introducía? Por el diario que se leía, ¿no? ¿Las noticias eran muy diferentes de un diario a otro? No. Normalmente había como un gran acuerdo entre qué se ubicaba como noticias. Los grados de diferenciación siempre fueron bastante bajos, salvo, podríamos decir esto, de una investigación excepcional, etcétera. Pero el grueso de las noticias eran las mismas. Pasó esto en la Cámara de Diputados, tal ganó el partido de fútbol, qué sé yo. No había, la novedad del diario es muy mentirosa, poca novedad, ¿cierto? Y de diario a diario ni hablar. Ahora, ¿cuál es la lógica de la diferenciación? Es el modo de presentación de las noticias, ¿no? Es la posición desde la cual se las presenta, la perspectiva con la cual se las narra, etc. En ese sentido, entonces, ¿qué diario se consume? Indica más a qué nivel pertenezco que, digamos, cuál es la cualidad del producto que estoy consumiendo. No dice tanto del producto como dice del consumidor. Bueno, en este sentido, entonces, la lógica señala algo muy interesante, que es que en las industrias culturales, las oficinas de producción, los ámbitos de la producción, en realidad no tienen que ver con la preocupación por la creación de objetos y por cómo se los realiza y por su innovación, qué sé yo, sino que son oficinas administrativas, dicen ellos, ¿no? Oficinas en que prácticamente no se hace otra cosa más que propaganda. No se hace ninguna otra distinción más que en la lógica de la propaganda, ¿no? Y esa lógica de diferenciación está ligada al nivel de ingreso de los consumidores, y no mucho más que al nivel de ingreso de los consumidores. Bueno, en este sentido, entonces, las diferencias de valor entre los diferentes objetos que se consumen no tienen que ver con el significado de los productos. La diferencia de valor, qué sé yo, entre consumir determinado tipo de libro u otro libro, no estaría, digamos, contenida en el contenido del libro, sino en todo caso en los elementos que lo vuelven un objeto diferenciador, ¿no? No aparece allí la idea de, bueno, este se consume de esta manera porque es gran literatura, mientras que aquel no se lo consume porque no. No, tiene que ver básicamente con una lógica que hoy llamaríamos de marketing, ¿no? En ese sentido, el desarrollo, dicen ellos, de esta industria tiene que ver básicamente con la explotación de
los elementos más notorios del objeto de consumo, que vamos a ver, avanzando el texto, después ellos plantean, está ligado a la sublimación, al problema de la introducción del erótico en el objeto de consumo o en relación al objeto de consumo, al tratamiento del erótico y de alguna manera a cómo la sublimación, en lugar de volverse, digamos, el consumo cultural, en lugar de volverse un camino de sublimación, se vuelve un camino de represión, sobre todo de la sexualidad, digamos, del erotismo. En ese sentido, la articulación, ellos utilizan con frecuencia nociones del psicoanálisis, las incorporan sin explicitar, igual que los esparsos, sin explicitar la procedencia psicoanalítica, etcétera, pero acá sublimación, represión, etcétera, sobre todo en relación a la utilización de la sexualidad en las industrias culturales, aparece pensado desde una matriz psicoanalítica. En este sentido, entonces, es interesante plantearse cómo vamos a encontrar, digamos, en la industria cultural como elemento fuertemente predominante la lógica de la imitación, ¿no? Ellos van a plantear que hay allí, digamos, una cuestión central en el proceso de imitación como un proceso, Marcuse va a hablar después de mímesis directamente, ¿no? En el sentido de que tenemos una relación mimética con lo que consumimos. Erich Fromm va a hablar, digamos, en que perdemos nuestro ser y nos volvemos lo que tenemos, ¿no? En una relación mimética con nuestros propios consumos. Eso lo hacen en los 50 y en los 60. Avanzan sobre la tesis que plantea Naomi Horkheimer. Pero esta relación, digamos, de imitación con lo que consumimos, sobre todo con los productos culturales que consumimos, implica la producción de estilos de vida. Implica que cada uno de nosotros va a empezar a adquirir un estilo de vida que en algún sentido podríamos decir borra la posibilidad de pensarnos en condición de producirnos a nosotros mismos como lo que queremos ser, ¿no? ¿Qué quiero decir con esto, digamos? La idea de crítica, la idea de cultivo de sí como crítica, el ejercicio de la razón como crítica, el ejercicio de la razón como negativo, implica fundamentalmente que nos pensamos a nosotros mismos como algo que queremos ser, que queremos devenir. Autónomos, libres, productivos, qué sé yo, innovadores, lo que sea que querramos para nosotros mismos. Bueno, la adopción de este estilo de vida mimético, la adopción de esta lógica de la imitación como estilo de vida, es lo que efectivamente bloquea el funcionamiento negativo, ¿no? Bloquea esta posibilidad de crítica en nuestro funcionamiento de la razón en nuestras vidas cotidianas, para decirlo en un sentido más sencillo. Bueno, hemos apuntado algunas cosas, nos han quedado algunas cosas, veo que estamos ya a las 1:30. La propuesta es, si a ustedes les parece, nosotros tenemos clase mañana, tomaríamos la primera media horita para terminar de puntualizar algunas cosas. Yo, si en algún momento recupero internet en mi vida, voy a pasar el PowerPoint a Indiana para que lo tenga con anticipación, entonces, incluso para poder subirlo si fuera necesario. Y la idea es mañana por lo menos retomar 3 o 4 cosas y después trabajamos durante la hora que resta en el análisis que les proponemos hacer. Digamos, nosotros subimos unas imágenes. Acuérdense que la imagen es el elemento central de las industrias culturales. Entonces vamos a trabajar con estas imágenes para ver qué podemos retomar de la lectura de Orne Horkheimer para trabajar con ella. Bueno, pero de todos modos, comentario, alguna cuestión sobre esto que estuvimos viendo. Yo lo único que quería comentar es que si estos autores vivieran hoy como Disney, está monopolizando básicamente todos los consumos audiovisuales y todas las plataformas nuevas, se mueren. Sí, el pesimismo no les alcanza. Me hace sentir medio como una cosa en medio de un sistema que no voy a poder cambiar y me da bronca. Pero bueno. Bueno, uno de los motivos por los cuales los trataban de apocalípticos y además, digamos, mucha gente de izquierda rechazó la posición de los frankfurtianos, es que efectivamente el efecto que produce la lectura de estos materiales neutraliza la voluntad de cambio, porque, digamos, lo que sentís es un grado de opresión
sobre tus propias posibilidades, el monstruo aparece tan grande que efectivamente, digamos, es difícil pensar la lógica de la transformación. Claro, ¿no? porque no es lo mismo que cuando lees a Marx. Porque cuando lees a Marx sí es todo un problema, pero salís como de revolución y todo a la lucha, y acá como que me deprimí. Sí, es verdad. Porque además en Marx hay una idea que para mí en los frankfurtianos queda como muy, muy perdida, muy amortizada, podríamos decir, que es la idea de que el proceso de conciencia tiene que ver con la lucha. Digamos, que vos te vas formando una conciencia crítica de tu propia condición de sometimiento y de explotación luchando, no tanto por las cuestiones intelectuales. Y digamos, en estos autores, justamente por el efecto, podríamos decir, de conformismo, de esta cosa de quedarte tirado mandando mensaje de Twitter, en lugar de salir a la calle a prender fuego cosas, digamos, justamente lo que desmonta es la idea de la lucha como una herramienta. Digamos, la lucha queda como subsumida a ciertos consumos, queda como desviada a ciertos consumos. Y entonces, bueno, es otra forma de mantenerte entretenido. Digamos, que vos creas que por volver hashtag Macri es no sé qué cosa, digamos, estás haciendo algún cambio de algo, es una adormecimiento, ¿no? Es un conformismo. En Marx esa idea está. Perdón, sí. No, que me parece que también lo que no le juega a favor en su pesimismo tiene que ver con la época en la que escriben. Vienen de 6 millones de muertos en las guerras mundiales, me parece que eso no es menor, sobre todo en su mismo proceso de vida, en su biografía, de ser exiliado. Me parece que hay algo ahí que ellos detectan como esa pregunta que se hacen, no me acuerdo en qué libro era, pero esto de, bueno, de qué manera o por qué el mundo se metió en su propia miseria de esa forma. Me parece que es ahí para prestarle el ojo. Sí, claro, totalmente, digamos, ese pesimismo está muy ligado a lo que fue, digamos, digamos, el efecto de la guerra como destrucción de su propia sociedad. Alemania termina destruida por la guerra, pero además digamos, la forma de la matanza que implica el holocausto, ¿no es cierto? Pero además de esto, me parece que ellos también ahí tienen ese pesimismo a raíz de lo que pasa en Alemania con el papel del proletariado. No olvidemos que el proletariado vota en un porcentaje importante al nazismo. Entonces, digamos, hay un pesimismo que está como, digamos, bien justificado en su caso, digamos. Y el otro elemento interesante, me parece, en esto que vos planteabas, Indiana, que está bárbaro, es el momento posterior también, porque la posguerra, en la medida en que son los 30 gloriosos, en la medida en que es esta sociedad, digamos, que integra e incentiva el consumo para que los índices de crecimiento económico se mantengan, el keynesianismo, digamos, en la lógica del consumo como motor, etcétera, esos 30 años son 30 años, más 40, de un proletariado terriblemente integrado, un proletariado terriblemente conformista, digamos. ¿Por qué discute? Bueno, discute por, digamos, qué parte de la torta, ahora no discute nada en clave revolucionaria. Digamos, es un periodo en que el proletariado, los proletariados de los países industriales desarrollados, tienen una puja, digamos, limitada a, bueno, ¿cuánto le puedo sacar al otro? ¿No? Es una puja por la participación en las ganancias, para decirlo en otros términos, pero no es una puja para que eliminemos las relaciones de explotación. Entonces es una lógica muy distinta a la digamos, de la Liga de los Comunistas del siglo XIX. La Liga de los Comunistas, la Primera Internacional, en Marx, es una lógica de prendamos fuego todo, digamos, ¿sí? De la Revolución Rusa, en algún sentido. Esta no, digamos, la Ilustración, los comunistas italianos, los integrantes del PC italiano, que se ocupan de hacer un cine contra esta lógica del cine de la industria cultural, y pensando en, no solo Fellini, estoy pensando en, ¿cómo se llama?
el autor de Novecento. Bueno, ya me va a salir. Digo, estaba pensando en Novecento justamente. El Novecento hace una caricatura en una imagen final del proletariado italiano que jugó con el Duce, que jugó con Mussolini durante el fascismo, y cómo, digamos, tienen esas relaciones de tira y afloje con la alta burguesía italiana, sin resolverse a tomar, digamos, un papel revolucionario, y la contrapone, digamos, a ese proletariado con el proletariado revolucionario del 19. En ese sentido, digamos, hay allí un elemento también para pensar cuáles fueron los efectos del Estado benefactor, o sea, los efectos neutralizantes de las potencias revolucionarias de los Estados benefactores. ¿No? También, digo, nosotros tenemos nostalgia de los Estados benefactores, digamos, sí, bueno, están pegando con Camboya, pero bueno, digo, también tienen esos efectos, ¿no? Esa integración también produce una conformidad. Bueno. No sé si les parece entonces. Sí, mañana vamos a seguir igual con el texto y vamos a intentar